Entonces acordémonos, Felipe, impulsado poderosamente con esa moción interior que llamamos Espíritu Santo, va hacia a donde está el etíope y se lo encuentra. Está leyendo Isaías y le hace la pregunta: ¿entiendes? Leyendo, acuérdense, leyendo. Y lo otro, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me explica? Y Felipe empieza a explicarle, escuchen bien, Felipe empieza a explicarle la vida de Jesús. La vida de Jesús, eso es lo evangélico, lo que nosotros tenemos que hacer, y la propuesta que les hice en la discurrencia pasada es obviamente que nosotros hablemos de estas cosas con nuestros hijos, en casa, en el hogar, con pequeños. El evangelio, son 4 evangelios, los evangelios creo que no tienen más de 50 hojas cada una, cuando es más grande pues la letra mucho mejor, pero si nosotros no nos preparamos para este tipo de cosas, yo les vuelvo a hacer la pregunta: ¿y en qué quedó Jesucristo? Y me responden como me respondieron a mí: en la cruz mi fe no me sirve. A mí no me sirve un Cristo crucificado que no resucitó, porque si estamos haciendo todo este trabajo que estamos haciendo para quedar en la cruz pegados y no resucitar, pues no tiene sentido, eso no tiene sentido. Y esta es la segunda parte que nos hablaba el Evangelio más o menos de esto. Jesús le está hablando con los discípulos del mismo Evangelio. Acuérdense que es el Evangelio del jueves de la semana pasada, ¿no? Porque esta discurrencia sale el lunes. Entonces, el jueves de la semana pasada decía: nadie va al Padre si no es enviado por mí. No decía, nadie viene a mí si no es enviado propiamente por el Padre. Pero si esta es mi misión es que yo conocí a Dios, y entonces Jesucristo es el cauce, obviamente, que me va a llevar a la salvación. Muchas veces yo he escuchado a grandes personajes, a muy buenos oradores, a muy buenos predicadores, que obviamente por María llegaron a Jesucristo nuestro Señor. Yo no estoy para nada en eso, creo que también es parte de mi caso, pero obviamente la Escritura dice que hemos sido enviados con el Padre. Acuérdense que decimos cuando estamos rezando el Santo Rosario, decía: María, esposa del Padre, María, hija madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Pues obviamente María es un cauce, pero es un cauce que nos está enviando Dios Padre Todopoderoso para que conozcamos a su Hijo. Ciertamente que es así, pero también existen 1.000.000 de formas también de conocer a Jesucristo nuestro Señor. Y la primera está en las Escrituras, 4 evangelios muy hermosos que nos muestran qué fue lo que hizo Jesús. Fíjense que para mí también siempre es una pregunta importante que la hago en los bautizos. Les digo cuál es el primer mandamiento, porque con base en la última parte del Evangelio de Mateo, que nos dicen: vayan por todo el mundo y anuncien lo que yo les he mandado. Y la gente no sabe qué nos mandó Jesucristo. Y entonces el mandato de Jesucristo es tremendamente claro: es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero la gente, primero, o no sabe, o segundo, me contesta: amar al prójimo sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo. Y se olvidan de Dios. Y eso es parte de lo que la sociedad nos está haciendo olvidar un día, nos está haciendo olvidar de Dios. Y no es así. E incluso facciones de teólogos muy importantes nos están quitando ese Dios todopoderoso para tener nosotros solo esta visión de este Dios que es tremendamente horizontal, sin tener a este Dios vertical. Entonces, obviamente, si nosotros no tenemos al Dios vertical, amar a Dios sobre todas las cosas no tiene sentido en mi vida, porque yo ¿cómo voy a amar al prójimo si no amo a Dios? Si es Dios todopoderoso el que me envía a mí su amor para que yo pueda amar al prójimo sobre todas las cosas. Y entonces, ¿qué nos envió eso Jesucristo? Y lo difiero de esta forma. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, Deuteronomio 6:4, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo, si las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado.
las pegarás en las jambas de tus puertas, las llevarás como señal en tu mano y tanta cosa, ¿no? Y luego dice al prójimo como a ti mismo, obras de misericordia. Los católicos hacemos obras de misericordia. Nosotros nos reconocen porque hacemos obras de misericordia. 14, 7 espirituales, 7 corporales. Entonces, nos toca conocer a Jesús. Les dejo mi bendición y nos estamos viendo para las próximas discurrencias.